Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar un material que, a primera vista, parece una combinación extraña: la película de Pixar, Divertivamente, y las complejas teorías del neurocientífico Antonio Damasio. Sí, La idea es ver si una de las películas más queridas de los últimos años puede servirnos como una especie de mapa para navegar por el cerebro humano. es una premisa fascinante, la verdad. Vamos a usar la película como una gran metáfora visual para intentar desentrañar qué nos dice la ciencia sobre algo que todos experimentamos, pero que pocos entendemos de verdad: las emociones. Claro, La pregunta de fondo es si esos 5 personajes de colores que viven en la cabeza de Riley son solo una genialidad de guión, o si en el fondo Pixar dio en el clavo de cómo funcionamos por dentro. Respuestas de Riley. Es una imagen potentísima. Sí, sí. Miedo ve un cable en el suelo y salta al panel de control para que Riley se detenga. Y es un punto de partida perfecto para hablar de Damasio, aunque él lo describiría de una forma un poco menos colorida. No habla de personajes, sino de programas de acción biológicos. Ajá. Para él, una emoción, como el miedo, no es un personajillo decidiendo qué hacer, sino un programa que se ejecuta automáticamente en el cuerpo. Un programa. Ajá, Como en un ordenador. en cierto modo, sí. Es un paquete de respuestas automáticas que la evolución ha diseñado para la supervivencia. Cuando se activa el programa miedo, no es solo una idea en la cabeza, es un cambio real y físico. Claro. El corazón se acelera para bombear más sangre a los músculos, la respiración se agudiza para captar más oxígeno, las pupilas se dilatan para ver mejor la amenaza. Todo el cuerpo se pone en modo de alerta, en una fracción de segundo. Lo que llamamos una reacción visceral. Como cuando recibes una mala noticia y sientes un nudo en el estómago. No es una decisión, simplemente ocurre. Justo eso. Y ese nudo en el estómago, esa sensación corporal, es la clave de todo para Damasio. Él lo llama un marcador somático, que viene de soma, cuerpo. Ya. Es una señal física, una especie de etiqueta que el cuerpo le pone a una situación basándose en experiencias pasadas. O sea que la película lo simplifica con un personaje pulsando un botón. Exacto. Pero la idea de fondo es muy similar. Una situación externa desencadena una reacción interna, automática y corporal, que nos prepara para actuar. espera, esto me parece un cambio de paradigma total. Toda la vida nos han dicho que para tomar una buena decisión hay que dejar las emociones a un lado, pensar con la cabeza fría. ¿Sí? ¿Esa es la idea clásica? Y lo que se deduce de esto es que sin esas reacciones corporales estaríamos perdidos. Completamente perdidos. Y esto no es una teoría en el aire, ¿eh? Se basa en casos clínicos muy estudiados. El más famoso es el de Phineas Gage, un obrero del ferrocarril del siglo XIX. Me suena así. Un accidente le atravesó el cráneo con una barra de hierro, destruyendo parte de su lóbulo frontal. Sobrevivió y su inteligencia, memoria y capacidad lógica estaban intactas. Podía resolver problemas matemáticos sin dificultad. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que el hombre, que sus amigos conocían, había desaparecido. Gage se volvió incapaz de tomar decisiones sensatas en su vida personal y profesional. Era impulsivo, poco fiable. Su vida se desintegró. ¡Wow! Damasio y otros neurocientíficos estudiaron su caso y otros similares, de pacientes con daños en la misma zona del cerebro, el córtex prefrontal ventromedial. Y la conclusión fue la misma. ¿Cuál? Al dañar la conexión entre los centros de la razón y los centros emocionales, perdían la capacidad de decidir. Podían enumerar los pros y los contras de una opción durante horas, pero eran incapaces de elegir. Es la parálisis por análisis. Como cuando pasas media hora en Netflix sin decidir qué ver porque hay demasiadas opciones. Es exactamente esa parálisis. Damasio diría que a esos pacientes les faltaba el marcador somático, esa intuición, ese empujón visceral que te dice «esto se siente bien» o «cuidado con esto». Ya. Y si lo piensas, la trama de Divertidamente es la historia de Phineas Gage contada para niños. Es verdad. En el momento en que alegría, que representa la lógica de tenemos que estar siempre bien, intenta reprimir y expulsar a tristeza, la vida de Riley se desmorona. Totalmente. Se vuelve apática, toma malas decisiones, se aleja de sus padres, intenta huir de casa, pierde su capacidad de navegar por su nueva realidad. Porque ha desconectado una guía esencial. La película muestra de forma brillante que la tristeza no es un error en el sistema que hay que eliminar. Es una señal importantísima que nos dice que algo valioso se ha perdido y que necesitamos parar, reflexionar y buscar consuelo.
Y sin tristeza, Riley no puede conectar. No puede conectar con sus padres y decirles, os echo de menos mi antigua vida. Entiendo. La emoción es una información crucial. Pero, y aquí hago de abogado del diablo, ¿no hay momentos en los que las emociones sí nos engañan? Claro. ¿Qué diría Damasio del pánico que te bloquea en un examen o de la ira que te hace decir algo de lo que te arrepientes al instante? Es una pregunta excelente. Damasio no dice que las emociones sean siempre correctas o que debamos obedecerlas ciegamente. Lo que dice es que son una fuente de información indispensable. Vale. El problema no es tener emociones. El problema es cuando el sistema se desequilibra. Un ataque de pánico es el sistema del miedo funcionando a un volumen excesivo, sin modular. Ah, claro. Y un ataque de ira es lo mismo pero con otro programa. Lo que hace la razón, cuando funciona bien, no es ignorar la emoción, sino integrarla. Siento esta ira, pero responder ahora mismo no es la decisión más inteligente. Es como si en la sala de control de Riley, ira le arrancara los mandos a todos los demás. La película lo muestra literalmente así. Sí, y el objetivo de la madurez emocional, que es el viaje que hace Riley, no es eliminar a ira o a miedo, sino aprender a que colaboren, que alegría entienda que a veces tristeza tiene que tomar el control. Que haya deliberación. Se trata de tener un comité que delibera, no un tirano que impone. Y es curioso porque lo que vemos en Riley no es solo una reacción corporal como un robot. Ella siente esa pérdida, esa nostalgia. Sufre. Ajá. Es ahí donde entra la diferencia que hace Damasio entre la emoción pura y dura y lo que llamamos un sentimiento. Has dado en el clavo. Para él es una distinción crucial. La emoción es la parte pública y física. Es el conjunto de cambios en el cuerpo que hemos descrito. El corazón acelerado, el ceño fruncido. Vale. Si te veo con la cámara roja y los puños apretados, puedo observar tu emoción de ira. ¿Es lo que una cámara podría grabar? Exacto. En cambio, el sentimiento es la experiencia privada y consciente de esa emoción. Es la lectura que tu mente hace de todos esos cambios corporales. Es cuando tú, por dentro, te das cuenta y dices, ¿estoy enfadado? Entiendo. La emoción ocurre en el teatro del cuerpo. El sentimiento ocurre en el teatro de la mente. Y la película, por necesidad, mezcla las dos cosas en los personajes. Alegría pulsando un botón es la emoción que desencadena la acción. Sí. Pero la propia alegría, con su personalidad y sus objetivos, es más parecida a un sentimiento. Es una fusión narrativa brillante. Damasio diría que las emociones son lo primero, la reacción corporal. La película, al no poder mostrarnos constantemente el cuerpo de Riley, lo condensa todo en la sala de control. Claro. Nos muestra una versión mentalizada de las emociones. Y tiene sentido. Una película que solo mostrara cambios en el ritmo cardíaco de una niña sería bastante aburrida. Hombre, ya te digo. Se centra en la experiencia subjetiva, que es lo que nos engancha. Y esa experiencia subjetiva es lo que da color a nuestros recuerdos, que es otro de los grandes temas de la película. Las esferas de la memoria, cada una con el color de la emoción que la generó. Sí. No son solo datos fríos, son vivencias. Y esto conecta directamente con la idea de Damasio sobre cómo se construye la identidad, el yo. Él no cree que tengamos un yo fijo y estable en algún lugar del cerebro. Ah, ¿no? No, propone que el yo es un proceso, una historia que el cerebro se cuenta a sí mismo continuamente, basada en la corriente constante de marcadores somáticos, de sentimientos que provienen del cuerpo. O sea que no somos de una determinada manera, sino que nos estamos sintiendo de una determinada manera a cada instante. Eso es. Y nuestros recuerdos son los pilares de esa historia. Pero no son pilares fijos. El significado de un recuerdo puede cambiar dependiendo del sentimiento con el que lo evocamos en el presente. Ya. Y la película muestra esto en su escena más potente. La del partido de hockey. Al principio es una memoria base dorada, de pura alegría. El recuerdo de marcar el gol decisivo y ser vitoriada por sus padres. Sí, un recuerdo perfecto. Pero al final de la película, cuando Riley está hundida en la tristeza, tristeza toca esa misma esfera de memoria. Y Riley la recuerda de otra forma. ¿Es verdad? Recuerda la alegría del gol, sí, pero también la tristeza de que sus padres no estuviesen allí para consolarla después de fallar. El recuerdo se vuelve agridulce, azul y dorado. Es un momento increíble. Deja de ser un recuerdo simple para volverse complejo, más real. Es la madurez, ¿no? Darse cuenta de que las cosas rara vez son de un solo color. Exacto. Y para Damasio, eso es la construcción del yo en acción. Un nuevo estado afectivo, la tristeza del presente, ha reconfigurado el significado de una experiencia pasada.
¿Y las islas de la personalidad? Las islas de la personalidad de Riley, que se habían derrumbado, se reconstruyen de forma más sólida y compleja, porque ahora están hechas de recuerdos que integran múltiples emociones. Ya no es solo la isla de las payasadas, es algo más profundo que entiende que se puede estar feliz y triste a la vez. Vale, si ponemos todo junto, queda claro que la película es mucho más que un entretenimiento. Es una simplificación, claro, pero una que acierta en ideas muy profundas. Sin duda. Resume la idea de que las emociones son guías para la razón, no enemigas. Sí, y también en que las llamadas emociones negativas son fundamentales. La película es un canto al valor funcional de la tristeza para la conexión social y la adaptación. Y como acabamos de ver, acierta de pleno en la idea de que la identidad y la memoria están íntimamente ligadas a cómo nos sentimos. Pero a la vez tengo que admitir que la idea de 5 personitas discutiendo en mi cabeza me parece la diferencia más obvia con la realidad. Hombre, claro. Me cuesta imaginar cómo un circuito neuronal puede generar algo tan complejo como la ira que siento en un atasco. Claro. Ese es el principal límite de la metáfora. Damasio describe sistemas y circuitos neuronales distribuidos por el cerebro y el cuerpo, no un comité en un único lugar. Es una simplificación necesaria para la historia. Entiendo. Y hay otra importante. El reparto de la película es muy limitado. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco son las emociones que llamamos básicas o primarias. Cierto, solo son 5. En la vida real el abanico parece mucho más grande. ¿Qué pasa con la culpa, la vergüenza, el orgullo, la compasión? Exactamente. Damasio habla mucho de estas emociones que él llama sociales. Son emociones más complejas que requieren que tengamos conciencia de nosotros mismos y de las normas sociales. ¿Ya? Son cruciales para vivir en sociedad y, curiosamente, parecen estar ligadas a las mismas áreas del córtex prefrontal que se dañaron en Phineas Gage. Son una capa evolutivamente más moderna que se construye sobre las emociones básicas. Qué interesante. La película, al centrarse en una niña, se queda en la primera capa. Aunque al final instalan un panel de control más grande con un botón de sarcasmo, quizá como un guiño a esa complejidad creciente. Es un guiño genial. El sarcasmo requiere una mente más compleja, que entiende la diferencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Sí. Así que, a pesar de sus simplificaciones, divertidamente funciona como una herramienta pedagógica excepcional. Logra que millones de personas entiendan la idea central de Damasio. No somos máquinas de pensar, que a veces sienten. Somos máquinas de sentir, que han aprendido a pensar. Me quedo con esa frase. Y me quedo pensando en esos personajes que faltan en la película. El análisis menciona esas emociones sociales: compasión, orgullo, vergüenza. Sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo cambiaría la sala de control de Riley si tuviera que incorporar a estos nuevos personajes? ¿Qué haría un personaje que represente la compasión en el panel de mandos? ¿O uno que represente la vergüenza? ¿Qué botones pulsarían?